Hola, un cordial saludo a toda la comunidad virtual Quirón Colombia. Bienvenidos a su módulo de urgencias respiratorias. Mi nombre es Jorge Fernández Franco, soy médico especialista en medicina interna y te voy a acompañar. Vamos a dar inicio a este módulo respiratorio con la fisiología de la respiración. La respiración tiene como objetivo o su función principal es proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono, es decir, el CO2, de los mismos hacia el aire ambiente. Y este proceso es mediado por el intercambio gaseoso. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué respiramos? ¿Qué respiran ustedes? ¿Qué respiro yo? La respuesta es aire. Nosotros respiramos una mezcla de aire y en esa mezcla de aire tenemos distintos componentes. La mayoría, aproximadamente el 78.08%, es nitrógeno. En orden descendente tenemos el oxígeno en un 20.95%, seguido de argón en un 0.934% y finalmente otros gases con una proporción casi ínfima en donde encontramos el CO2. Diapositiva número 6, presión barométrica. La presión barométrica es la presión ejercida por la atmósfera y consecuentemente sobre la presión inspirada de oxígeno o presión de oxígeno inspirado, que es la PO2, siendo esta PO2 directamente proporcional a la presión barométrica e inversamente proporcional a la altura. Es decir, que a mayor presión atmosférica, mayor será la presión inspirada de oxígeno. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, dos ciudades. Vamos a comparar la ciudad de Barranquilla, que se encuentra a nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, y vamos a comparar a la ciudad de Bogotá, que se encuentra a 2.640 metros sobre el nivel del mar. Aquí la presión barométrica en Barranquilla, que estamos a nivel del mar, va a ser de 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión inspirada de oxígeno va a tener un valor aproximado de 150. Vamos a darnos cuenta que en Bogotá, como hay una menor presión barométrica, la cual es aproximadamente de 560 milímetros de mercurio, así será de menor la presión inspirada de oxígeno, en este caso aproximadamente 107 milímetros de mercurio. Otro concepto que hay que tener en cuenta es la presión de vapor de agua, el cual es igual a 47 milímetros de mercurio. Esta es la presión que ejerce resistencia a la entrada de aire en las vías aéreas superiores, lo que es nasofaringe, tráquea, entre otras. Y el último concepto que vamos a hablar en esta primera parte es la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, el cual representa la fracción o porcentaje del oxígeno que inspiramos en el aire. Como vimos en las primeras líneas, en la primera parte de esta presentación, aproximadamente es del 21%, recordemos que la mayoría es nitrógeno. El 21% aproximadamente de la mezcla de aire que inhalamos tiene oxígeno. Pero ¿de dónde salen estos valores de la presión inspirada de oxígeno? Para eso tenemos la fórmula, que es la siguiente. Presión inspirada de oxígeno es igual a la resta de la presión barométrica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. Tomemos como ejemplo la ciudad de Barranquilla. Tenemos entonces que la presión barométrica en la ciudad de Barranquilla, como está a nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio, menos la presión de agua, que siempre va a ser 47, la presión de vapor de agua, por 0.21, que representa el 21% de la fracción que uno inspira de oxígeno en la mezcla gaseosa. Si reemplazamos los valores, esto nos va a dar un valor aproximado de 150, puntualmente 149.73. Ahora te pido que detengas el video y realices este mismo ejercicio con la ciudad de Bogotá.
Otro concepto clave a la hora de la fisiología de la respiración es la presión alveolar de oxígeno. La van a encontrar en la literatura como PA mayúscula O2. Espero que no se confundan con la presión arterial de oxígeno, que la van a encontrar en los libros y en la literatura como PA minúscula O2. Cuando hablamos de presión alveolar de oxígeno, esta se define como la presión necesaria para mantener el alveolo abierto, el alveolo distendido. Y este es determinado por el equilibrio, por un lado, de la velocidad con que la sangre toma ese oxígeno y por otro lado, con la velocidad con que la ventilación alveolar repone ese oxígeno que anteriormente fue tomado. ¿Cómo se halla la presión alveolar de oxígeno? Esto lo hacemos con la ecuación del gas ideal. Pero antes de hablar de la ecuación del gas ideal, vamos a hablar de otro concepto importante que es el cociente respiratorio. El cociente respiratorio es la relación que existe entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno, mismo que depende del metabolismo de los tejidos por unidad de tiempo. Al ingresar 250 mililitros de oxígeno por minuto, se eliminan aproximadamente entre 200 y 210 mililitros de CO2. Quiere decir que al metabolizar una molécula de oxígeno se obtiene 0.83 moléculas de CO2. ¿De qué nos sirve la presión alveolar de oxígeno? Esta nos sirve para calcular esa cantidad de oxígeno que pasa de la vía aérea, que llega a los alveolos, y nos calcula o nos dice esa cantidad de oxígeno que es requerida para mantener ese alveolo abierto. Esto lo vamos a hallar con la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal nos dice que la presión alveolar de oxígeno es igual a la resta de la presión barométrica menos la presión de vapor de agua por la FiO2 menos la relación de la presión arterial de oxígeno sobre el cociente respiratorio. Pero observen que ya ustedes conocen esa primera parte de la fórmula, que es presión barométrica menos presión de vapor de agua por FiO2, porque eso ya lo vimos en las anteriores diapositivas. Esa es la presión inspiratoria de oxígeno. De tal manera que, por ejemplo, que si continuamos con nuestro ejemplo de Barranquilla, hacemos nuestra operación, nos damos cuenta que presión barométrica 760. ¿Por qué? Porque estamos a nivel del mar. Menos 47, que es la presión de vapor de agua, por 0.21, que es la FiO2 al aire ambiente. Recordemos que ese 21 sale de que aproximadamente el 21% del aire que respiramos tiene oxígeno, menos 40, que es la presión arterial de CO2 en promedio. Lo normal va de 35 a 45, tomamos 40 sobre 0.83, que es el cociente respiratorio. Esto nos va a dar entonces un valor aproximado de 101.54 milímetros de mercurio de presión alveolar de CO2. Quiere decir que todos los pacientes o todos los habitantes de la ciudad de Barranquilla requieren de 101.54 milímetros de mercurio de presión para mantener ese alveolo abierto. Recordemos que esta presión es presión de oxígeno. Con respecto a la mecánica de la ventilación, el músculo inspiratorio más importante es el diafragma. Al contraerse los diámetros vertical y transversal, como observan ustedes en la imagen, se aumentan. Los músculos intercostales externos incrementan los diámetros lateral y antero-posterior, lo que permite también una ventilación adecuada. Los músculos expiratorios más importantes son los de la pared abdominal, en este caso los rectos abdominales, que al contraerse aumenta la presión intraabdominal y empujan el diafragma hacia abajo. Los músculos intercostales internos contribuyen a la expiración, pero cuando esta es activa. Recordemos que la expiración normalmente es pasiva. Y cuando es activa, estos músculos traccionan las costillas hacia abajo y hacia adentro, reduciendo así el volumen torácico. Todos los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios.
Y los músculos que hacen descender la caja torácica se clasifican como músculos expiratorios. Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales externos, aunque existen otros músculos inspiratorios que también colaboran, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, que eleva el esternón, los serratos anteriores, que elevan la mayoría de las costillas, y los escalenos, que elevan las dos primeras costillas, principalmente el escaleno superior. Por otro lado, como observan en la imagen, los músculos que descienden la caja torácica durante la expiración son los rectos abdominales, que tienen el potente efecto de empujar hacia abajo las costillas inferiores, al mismo tiempo que ellos y otros músculos abdominales que también comprimen el contenido abdominal, como por ejemplo el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Y por otro lado tenemos los intercostales internos, que digamos también descienden la caja torácica cuando se contraen. Ventilación alveolar. Recordemos que la función de la ventilación pulmonar es renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso. Estas zonas que incluyen alveolos, sacos alveolares, conductos alveolares y los bronquiolos respiratorios. Pero la velocidad a la que llega a estas zonas el aire nuevo se denomina ventilación alveolar. Velocidad a la que el aire llega a estas zonas. Hay que tener en cuenta que en cada inspiración entran aproximadamente 500 mililitros de aire y esto se define o es llamado también como el volumen corriente. Sin embargo, no todo el aire inspirado llega al lugar o a la zona de intercambio gaseoso. Fíjense que de estos 500 mililitros que entraron inicialmente, 150 mililitros quedan en un espacio que no hay intercambio gaseoso, nariz, faringe y tráquea, y este espacio lo vamos a llamar espacio muerto anatómico. Aquí no hay intercambio gaseoso. Otro concepto clave es el volumen respiratorio por minuto, el cual es en promedio 5 litros por minuto, resultante de multiplicar esos 500 mililitros que son inhalados por el número de respiraciones por minuto, que por ejemplo si tomamos 12, multiplicamos 12 por 500, lo cual nos va a dar aproximadamente entre 5 a 6 litros. Funciones de las vías respiratorias. El aire se distribuye a los pulmones por medio de la tráquea, bronquios y bronquiolos, y estas vías aéreas se ramifican hasta llegar a la unidad alveolo capilar, que es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Observemos lo siguiente, tenemos 300 millones de alveolos, cada uno de los cuales mide 0.33 milímetros de diámetro. El gas llega a uno de los lados de la unidad alveolo capilar, que es la zona de intercambio de interfase, por un lado por las vías aéreas, y llega o se compromete o se relaciona con la sangre por los vasos sanguíneos capilares. Muy bien, hablamos de los 4 momentos de la respiración y acabamos de desarrollar el primero, que es la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar. Ahora vamos a pasar al segundo momento de la respiración, el cual es el intercambio gaseoso, que es la difusión de oxígeno y de CO2. Después de que los alveolos se hayan ventilado con ese aire limpio, la siguiente fase de la respiración o el siguiente momento es la difusión de oxígeno desde los alveolos hacia la sangre pulmonar y la difusión del dióxido de carbono en dirección opuesta, desde la sangre hasta los alveolos. Observemos que el oxígeno y el CO2 se desplazan entre el aire y la sangre por difusión simple, es decir, desde un lugar de alta presión parcial hacia otro de baja presión parcial. En el alveolo el oxígeno difunde de manera continua del gas alveolar al torrente sanguíneo y el dióxido de carbono difunde continuamente de la sangre al gas alveolar. La ley de difusión de Fick señala que la cantidad del gas que atraviesa una membrana de tejido es directamente proporcional a la superficie de la membrana e inversamente proporcional a su espesor. Y observemos que la barrera membrano capilar, alveolo capilar, posee una delgadez extraordinaria, pero su superficie es de 50 a 100 metros cuadrados. Por ello, nos encontramos en óptimas condiciones para cumplir la función de intercambio gaseoso.
Los gases difunden de los alveolos a la sangre a través de los capilares pulmonares o viceversa, a través de esta delgada membrana alveolo capilar o unidad alveolo capilar, que está constituida por un epitelio pulmonar, un endotelio capilar y membranas basales de las cuales se unen. Las sustancias que pasan de los alveolos a la sangre capilar alcanzan un equilibrio de 0 o a los 0.75 segundos, que es lo que tarda la sangre en atravesar los capilares pulmonares en reposo. Hemos hablado entonces de dos momentos de la respiración. Primero, la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar. Segundo, la difusión de oxígeno y de CO2 a través de la membrana alveolo capilar. Y vamos a ver a continuación ese tercer momento de la respiración, el cual es el transporte de oxígeno a los tejidos. Hemos transitado desde la ventilación pulmonar, desde cómo ingresa el aire a los alveolos. Hemos hablado también de cómo se da ese intercambio gaseoso por difusión simple. Mencionamos anteriormente cómo ese oxígeno de la difusión que hace en la unidad alveolo capilar llega a los distintos tejidos. Pero ahora vamos a hablar sobre cómo se controla y cómo se regula la respiración con sus núcleos en el sistema nervioso central y con sus quimiorreceptores periféricos. Control de la respiración. El proceso automático normal de la respiración se origina de unos impulsos que provienen del tronco encefálico. Sin embargo, la corteza cerebral puede pasar por alto estos centros si desea hacer el control voluntario de la respiración. Tenemos entonces que la periodicidad de la inspiración y la expiración se rige por una serie de neuronas que se encuentran en el tallo cerebral, puntualmente en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Estas neuronas se las ha dado el nombre de centros respiratorios y en general se conocen tres grupos. Un primer grupo, como observan ustedes en la imagen, que son los centros respiratorios bulbares. Tenemos el ventral y el dorsal. Este se encuentra a nivel del bulbo raquídeo y es el responsable del ritmo básico de ventilación. Un segundo centro, que es el centro apnéusico, que se encuentra en la protuberancia, en donde los impulsos que provienen de este centro tienen una influencia excitatoria sobre estos centros anteriormente mencionados bulbares, que son los de la inspiración. Es decir, este centro incita, excita y estimula positivamente a los centros bulbares para que genere un impulso respiratorio. Y un tercer centro, que es el centro neumotáctico o neumotáxico, que se encuentra también en la protuberancia, que corta o inhibe la inspiración, regulando de esta forma el volumen inspiratorio y por supuesto la frecuencia respiratoria. Además de los centros respiratorios, tenemos una serie de quimiorreceptores. Son unos receptores que responden a cambios en la concentración de sustancias químicas. Tenemos quimiorreceptores centrales que se encuentran también en el tallo cerebral. De hecho, son los más importantes que intervienen en el control minuto a minuto de la respiración, y estos responden a los cambios en la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. Un aumento de la concentración de estos hidrogeniones va a estimular la ventilación y una disminución, por supuesto, que la inhibe. Pero también tenemos quimiorreceptores periféricos que se encuentran localizados en los cuerpos carotídeos, situados en las bifurcaciones de ambas arterias carótidas primitivas y en los cuerpos aórticos por encima y por debajo del callado de la aorta. Y estos van a responder a las reducciones de la presión de oxígeno, el pH arterial y a los aumentos de la PCO2 arterial. La respuesta de los quimiorreceptores periféricos a la PCO2, presión de CO2 arterial, es mucho menos importante que de las quimiorreceptores centrales. De todas las sustancias, la que más modifica el control de la ventilación en condiciones normales es la presión de CO2 en sangre arterial. Un aumento de la PCO2 va a generar como consecuencia un aumento en la ventilación.
Espero que hayas aprendido y que recuerdes los 4 momentos de la respiración. Número 1, la ventilación pulmonar. Recordemos que es todo aquel proceso que hace que entre ese flujo de aire y que llegue a la zona de intercambio gaseoso, que es la unidad alveolo-capilar. Número 2, la difusión de gases de oxígeno y de CO2 a nivel de la zona de interfase, a nivel de la membrana alveolo-capilar. Número 3, ese transporte de oxígeno, una vez ha llegado a la zona de interfase, pasa al capilar, es transportado a los tejidos. Y finalmente, los centros respiratorios, los receptores centrales y los quimiorreceptores periféricos que regulan el proceso de la respiración. Continuando con nuestro módulo de urgencias respiratorias, vamos a desarrollar las causas de disnea y la evaluación del paciente. La disnea es un motivo de consulta muy frecuente en el servicio de urgencias. Una adecuada interpretación de las circunstancias que la acompañan, así como la posición en que inicia, posición en la que empeora, es una clave o son claves para establecer los posibles diagnósticos diferenciales. Una atención pertinente al paciente con disnea puede salvarle la vida. La disnea en términos cotidianos puede ser referida o definirse como la dificultad respiratoria, como sensación de asfixia, como falta de aire o incluso como ahogo. Sin embargo, académicamente es definida por la Sociedad Americana del Tórax como una experiencia subjetiva de disconfort respiratorio compuesta por sensaciones que son cualitativamente distintas y que varían en intensidad. Esta experiencia va a derivar de distintos factores psicológicos, fisiológicos, sociales, ambientales que van a conducir a unas distintas respuestas que varían de persona a persona. Vamos a hablar entonces de la clasificación según el tiempo. Vamos a tener una disnea aguda, que es aquella que se genera en horas a días, y una disnea crónica, que es aquella que se desarrolla por más de 4 a 8 semanas. Otros conceptos claves son el concepto de la frecuencia respiratoria, el cual es el número de veces en que se lleva a cabo el proceso o el ciclo respiratorio durante un minuto. Este intervalo de normalidad varía dependiendo la edad del paciente. Por ejemplo, en los pacientes pediátricos menores a 1 año es de 24 a 38 respiraciones por minuto. A medida que va creciendo, va aumentando estos intervalos, y finalmente en el paciente adulto los valores normales oscilan entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Otro concepto clave es determinar el tipo de disnea según la posición en que aparezca. Por eso, por ejemplo, tenemos la ortopnea, el cual es la disnea que aparece en decúbito supino en el paciente acostado boca arriba, que sugiere falla cardíaca. La trepopnea, que es la disnea que aparece en el paciente en decúbito lateral, es decir, en el decúbito o que esté acostado hacia un lado o hacia otro, de tal manera que vamos a tener trepopnea izquierda o trepopnea derecha, sugestivo de derrames pleurales, por ejemplo. Vamos a tener la benopnea, que es la disnea que aparece cuando el paciente se inclina hacia adelante, como por ejemplo amarrarse los cordones. Esto es muy sugestivo también de falla cardíaca. Y también tenemos la platipnea, que es la disnea que aparece cuando el paciente pasa de una posición sentada o de una posición acostada a una posición de pie. Y esto se encuentra en los pacientes con cirrosis y con síndromes hepatos pulmonares. Otro punto clave es determinar cómo se instauró la diarrea, cómo se generó la disnea en el paciente. De tal manera que vamos a tener una disnea de origen súbito que llega de forma repentina, de un momento rápido, repentino. Esto es muy característico del tromboembolismo pulmonar o, por ejemplo, de un neumotórax a tensión o, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos que hacen disnea psicógena. Pero tenemos otro tipo de disnea, que es la disnea que se instaura en forma más lenta, más progresiva, más insidiosa, que son los pacientes que tienen una falla cardíaca y los pacientes que tienen asma o EPOC.
Con respecto a la evaluación del paciente, debemos que tener en cuenta que para la disnea existen tres categorías. Una disnea que se origina en el sistema respiratorio, una disnea que se origina en el sistema cardiovascular y una disnea con sistema cardiovascular y sistema respiratorio normal. Las disneas que se originan en el sistema respiratorio pueden deberse a distintas entidades. Entidades que se pueden generar en las vías respiratorias propiamente dichas, en la pared torácica y finalmente en el parénquima pulmonar. De esas enfermedades que se originan en las vías respiratorias tenemos, por ejemplo, el asma y el EPOC, las cuales se caracterizan por una obstrucción al flujo aéreo respiratorio generando una hiperinflación pulmonar. Estos pacientes retienen aire después de la expiración. Generalmente son pacientes taquipneicos, suelen cursar con hipoxemia, con hipercapnia, a causa de una alteración en el coeficiente de ventilación-perfusión. Enfermedades que se generan en la pared torácica también son enfermedades del sistema respiratorio. Y aquí encontramos enfermedades que tienen o que hacen rígida la pared torácica, como por ejemplo la cifoescoliosis, y enfermedades que debilitan los músculos de la respiración, que ya lo vimos anteriormente, como el Guillain-Barré, como la miastenia gravis, que definitivamente implican un mayor esfuerzo respiratorio. Finalmente, las enfermedades del parénquima pulmonar, como por ejemplo las enfermedades intersticiales que generan una disminución de la distensibilidad del alveolo, ese alveolo se vuelve rígido y esto genera un aumento del trabajo respiratorio. Y tenemos las alteraciones del coeficiente de ventilación-perfusión asociado a la destrucción o engrosamiento de esa membrana alveolo-capilar, que recuerden que es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Pasamos entonces a la otra categoría, a la disnea que se origina en el sistema cardiovascular, y aquí también tenemos tres tipos. Una disnea que se genera en las cavidades izquierdas, es decir, en la aurícula o en el ventrículo izquierdo. Disnea que se origina en la vasculatura pulmonar, en esas arterias o venas pulmonares. Y número 3, las enfermedades del pericardio, que es esa delgada capa que cubre el corazón. Con esas enfermedades de las cavidades izquierdas, ¿qué tenemos? Tenemos la enfermedad coronaria, los pacientes que hacen infarto, y tenemos las miocardiopatías no isquémicas. ¿Qué pasa aquí? Hay un aumento del volumen telediastólico, del volumen de llenado, lo cual aumenta la presión en ese ventrículo izquierdo y genera un aumento de la presión capilar pulmonar, lo cual conlleva a edema, conlleva a estimulación de los receptores HOPTA que se encuentran en esa zona, y eso estimula un aumento o estimula un impulso respiratorio. La segunda categoría de enfermedades que generan disnea originada en el sistema cardiovascular son las enfermedades de las vasculopatías pulmonares, como por ejemplo la enfermedad tromboembólica pulmonar y las enfermedades primarias, por ejemplo la hipertensión pulmonar primaria. Esto aumenta la presión en la arteria pulmonar, esto aumenta la presión capilar pulmonar y estimula los receptores J para que suban y generen un impulso ventilatorio a través de esos centros respiratorios. Finalmente, las enfermedades del pericardio, como por ejemplo la pericarditis constrictiva, que puede ser por una enfermedad inflamatoria o por una enfermedad infecciosa, un taponamiento cardíaco a través de un trauma. Esto se relaciona también con un aumento de las presiones, estimula el receptor J, centros respiratorios, aumenta la frecuencia cardíaca y genera disconfort respiratorio. Pero recordemos que también se desarrolla un grupo de disnea con el sistema respiratorio normal y el sistema cardíaco normal. Aquí encontramos enfermedades como la anemia, enfermedades como la obesidad, también el desacondicionamiento cardiovascular. Es una condición en donde el paciente no está acostumbrado a realizar ejercicio y de repente juega un partido de fútbol, pues naturalmente por su incapacidad o su desacondicionamiento va a presentar disnea o fatiga. Y finalmente, aquellos pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia, trastorno de ansiedad, depresión, es una disnea psicogénica.
Siendo la disnea un término subjetivo, ¿cómo podemos objetivarla? Bueno, tenemos distintas clasificaciones, por ejemplo, la clasificación de NYHA, que es la New York Heart Association, en donde tenemos distintas clases. Una clase 1, un paciente asintomático, no hay limitación de la actividad ordinaria, no hay fatiga, no hay disnea, no hay palpitaciones ni angina. Clase 2, el paciente tiene una leve limitación para la actividad física. Clase 3, paciente está moderadamente asintomático, hay una limitación marcada para la actividad física, aunque el paciente está confortable en reposo. Y clase 4 es aquel paciente muy severo que cualquier actividad física le genera disnea, incluso en reposo. La escala anteriormente mencionada, que fue la del New York Heart Association, solamente está validada para falla cardíaca. Para todo lo demás tenemos la escala MMRC, que es la escala Medical Research Council modificada, la cual también nos da una serie de grados. Grado 0, cuando el paciente no tiene disnea, excepto al realizar ejercicio intenso. Grado 1, cuando el paciente camina rápido en un terreno o en un llano, o cuando sube una pendiente poco pronunciada. Grado 2, cuando el paciente genera disconfort respiratorio o disnea, o es incapaz de mantener el paso con otras personas de la misma edad cuando camina en un terreno plano y tiene que parar a descansar. Grado 3, cuando el paciente presenta la disnea cuando camina un terreno o una distancia menor o no mayor a 100 metros. Y 4, cuando incluso los síntomas están presentes cuando se está cambiando, cuando se está desvistiendo o en reposo. Una forma didáctica o dinámica de enfocar al paciente con disnea es entender los protagonistas de la respiración. Tenemos, recuerden, un centro controlador. Son todos estos centros que generan el impulso respiratorio y que generan este impulso en respuesta de distintos estímulos: hidrogeniones, presión de CO2 y presión de oxígeno. Tenemos un segundo protagonista, que es la bomba respiratoria. Son todos estos músculos y el aparato costal que intercede en ese fenómeno de la ventilación, inspiración, expiración. Y finalmente tenemos el intercambiador de gases, que es esa zona de intercambio de gases en donde se lleva la difusión de oxígeno y de CO2. De tal manera que si entendemos a la respiración como un rompecabezas de 3 piezas, un controlador, una bomba respiratoria y un intercambiador de gases, podemos determinar cuál o dónde está el origen de la disnea de nuestro paciente. De tal manera que cuando nos llegue un paciente con dificultad respiratoria, ya saben que el término adecuado es disnea al servicio de urgencias, ustedes deben preguntarse, ¿dónde se origina? ¿Se origina en el centro controlador? Sistema nervioso central, el paciente tiene una alteración del estado de conciencia. 2, se origina en la bomba respiratoria, el paciente tiene algún problema en sus músculos respiratorios, tiene una fractura del arco costal. O 3, si se genera en el intercambio o en la zona de intercambio gaseoso. Y en la zona de intercambio gaseoso, recordemos que podemos tener causas pulmonares, causas cardíacas, o que definitivamente el paciente tenga un sistema respiratorio normal y un sistema cardíaco normal. Para eso entonces tenemos distintas pistas diagnósticas. Por ejemplo, si el paciente fue fumador, probablemente tenga un EPOC. Ya sabemos que lo más probable es que se origine en el sistema respiratorio, un EPOC, o el paciente tiene antecedentes de asma. Por otro lado, si el paciente tiene un antecedente de infarto hace un año, no se cuida, no se toma los medicamentos, probablemente la causa sea una descompensación cardíaca de su falla cardíaca crónica. Entonces, tratar de organizar sistema respiratorio, sistema cardiovascular, o si definitivamente el paciente tiene sistema cardíaco sano y sistema respiratorio sano, nosotros buscar otras causas como la anemia, como el paciente obeso, como desacondicionamiento, paciente psiquiátrico o incluso pacientes con sepsis. En la urgencia también tenemos distintas ayudas diagnósticas básicas que nos pueden ayudar a establecer dónde se origina la disnea del paciente. Un electrocardiograma,
una radiografía de tórax. Por ejemplo, si tenemos la radiografía de tórax con un corazón aumentado de tamaño, probablemente la causa se origine en el sistema cardíaco. Pero por ejemplo, si tenemos en la radiografía de tórax una silueta cardíaca normal, pero con infiltrado, con lesiones en los campos pulmonares, probablemente se trate de una enfermedad del parénquima pulmonar. Espero que hayas aprendido sobre los tipos de disnea, la definición de la disnea, cómo enfocar tu paciente con disnea porque le puede salvar la vida. Llegamos finalmente a nuestro último tema de este módulo de urgencias respiratorias y vamos a hablar a continuación de la atención del paciente en el servicio de urgencias. Para hablar de atención del paciente en el servicio de urgencias debemos de tener en cuenta tres componentes o manejar tres conceptos. El concepto de oximetría de pulso, que es la saturación de oxígeno. Debemos manejar algunos temas o unos conceptos claves de gasometría arterial o gases arteriales. Y finalmente vamos a aprender unos principios básicos sobre el uso de oxígeno en el servicio de urgencias o la oxigenoterapia. Oximetría de pulso. Con respecto a la pulsioximetría u oximetría de pulso, este es el método no invasivo por excelencia para medir la saturación de oxígeno o su nombre correcto, saturación de oxígeno capilar periférico. Pero ¿cómo funciona? El pulso oxímetro consta de dos partes, un espectrofotómetro a un extremo y un fotodetector a otro extremo. El espectrofotómetro, por un lado, emite una luz de espectro rojo con una longitud de onda de 660 nanómetros y otra luz con espectro infrarrojo con una longitud de onda mayor de 920 nanómetros. Estas longitudes de onda son transmitidas a través del lecho vascular pulsátil, en este caso arterial, y son captados por el fotodetector al extremo opuesto. Para cada longitud de onda roja e infrarroja se calcula la diferencia entre la luz emitida y la luz recibida, lo cual nos indica la cantidad de luz que se absorbió en el lecho vascular pulsátil, lo cual traducido al concepto fisiológico nos sirve para calcular la relación entre oxihemoglobina y desoxihemoglobina en circulación o la saturación de hemoglobina, que es lo mismo. Este método sigue el principio físico de ley de Beer-Lambert, la cual nos dice que la intensidad de la luz transmitida a través de un cuerpo va a depender del nivel de absorbancia del mismo. Sin embargo, pues existen limitantes, como por ejemplo, no discrimina la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina en los pacientes intoxicados con CO2. La lectura de los pulsoxímetros puede verse afectada por la mala perfusión, la hipotermia, la vasoconstricción, la ictericia, el grosor de la piel, la pigmentación cutánea o si por ejemplo la paciente tiene las uñas pintadas con esmalte. Esto es un buen método para la monitorización continua y la valoración de la respuesta inmediata a la oxigenoterapia. Pero fíjense en esta curva, esto es importante porque hay que traer a colación la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno, cuya forma sigmoide o en forma de S nos dice que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno no es lineal ni uniforme y que ésta depende de la presión parcial de oxígeno. Así como en condiciones normales una saturación de oxígeno del 90%, como observan ustedes, corresponde a 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Hay que tener en cuenta que existen variables que pueden disminuir o aumentar esta afinidad de hemoglobina por el oxígeno desplazando la curva a la derecha o a la izquierda, como por ejemplo el aumento de los niveles de presión de CO2, que es la hipercapnia, la acidemia, la hipertermia y el aumento del 2.3 difosfoglicerato que se encuentra dentro de los eritrocitos, genera o desplazará la curva hacia la derecha, disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y permitiendo la liberación de este a los tejidos. Pero ¿qué es normal y qué es anormal? En pacientes sanos es normal una saturación de oxígeno en condiciones ambientales normales y a nivel del mar
una saturación mayor al 94%, pero en pacientes con asma, con EPOC o con cardiopatías congénitas, el umbral de la normalidad puede ser menor, de 90 al 92%. Gasometría arterial. La gasometría es la medición de los gases disueltos en una muestra de sangre, ya sea arterial en este caso, pero también puede ser de una muestra venosa, por medio de un gasómetro. Este es considerado el gol estándar para el estudio del intercambio gaseoso, equilibrio ácido-base en el paciente con dificultad respiratoria. Vamos a observar la técnica. Lo primero que debemos hacer es localizar una arteria palpable, en donde la arteria radial es la más recomendada por la accesibilidad y la distancia que guarda con tendones, músculo, grasa y venas satélites. Pero en ocasiones, cuando la circulación colateral de la mano sea insuficiente o la arteria radial esté difícilmente accesible, se pueden utilizar otras como alternativas, por ejemplo la arteria humeral que se encuentra en la fosa antecubital. 2. Una vez elegida y palpada la arteria, hay que comprobar la viabilidad de la circulación colateral y para ello vamos a realizar la maniobra de Allen, la cual busca demostrar la suficiencia del flujo colateral a través del arco palmar superficial. Para ello se le pide al paciente que abra y cierre la mano, luego de comprimir la onda del pulso radial y del pulso cubital, como observan ustedes en la imagen 1 y 2. Posteriormente, tras 5 o 10 flexioextensiones, suele aparecer palidez isquémica palmar. Luego se deja de comprimir la onda de pulso cubital y se tomará el tiempo necesario para que vuelva a la coloración normal de la palma. En general se considera que la circulación colateral es adecuada si ésta reaparece en menos de 15 segundos. Si lo anterior es normal, se debe realizar la punción con la muñeca en hiperextensión formando un ángulo de 45 grados con la aguja, un calibre menor o igual a 20, obteniéndose un reflujo de sangre capaz de elevar el émbolo de la jeringa de forma pasiva para obtener entre 2 a 5 mililitros. Tras la punción debe comprimirse la zona durante 2 a 3 minutos con el objetivo de evitar la formación de un hematoma. Y algo muy importante, se debe introducir al gasómetro en un tiempo no mayor a 30 minutos porque la muestra se puede coagular o puede dar falsos positivos. Con respecto a los niveles de presión de oxígeno, clásicamente se distingue normoxemia cuando se encuentra entre 80 y 100, hipoxemia cuando los valores están por debajo de 80 milímetros de mercurio y hablaremos de hiperoxemia cuando esté por encima de 100. Entonces, para entender la gasometría arterial debemos conocer cuáles son los valores normales de la presión arterial de oxígeno y de la presión arterial de CO2. La presión arterial de oxígeno normalmente oscila entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Hablamos entonces de una situación de normoxemia, 80 y 100. Hablaremos de hipoxemia cuando los niveles de presión arterial de oxígeno estén por debajo de 80 milímetros de mercurio y hablaremos de hiperoxemia cuando estén por encima de 100. A su vez, la hipoxemia, que ya sabemos que es por debajo de 80, se clasifica en leve cuando los niveles se encuentran entre 71 y 80, moderada cuando los niveles están entre 61 y 70, severa cuando está entre 45 y 60 y muy severa cuando está por debajo de 45. Recordemos que el término de insuficiencia respiratoria aguda se define cuando los niveles de presión de oxígeno se encuentran por debajo de 60, es decir, una hipoxemia de severa en adelante. Pero resulta que estos valores varían con respecto a la edad. No es lo mismo un paciente joven de 20 años, en donde sus niveles van a oscilar de 80 a 100, o en la literatura nos habla de 84 a 95, con respecto a los valores de un paciente adulto mayor de 80 años, en donde la presión arterial de oxígeno va a ser mucho menor. Quiere decir entonces que la presión arterial de oxígeno varía inversamente proporcional con la edad. A mayor edad, menores rangos de normalidad.
Con respecto a la presión arterial de CO2, los valores normales de normocapnia van de entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Hablaremos de hipercapnia cuando los niveles sean mayores a 45 y hablamos de hipocapnia cuando los niveles se encuentren por debajo de 35. Por otro lado, también tenemos dos términos importantes, que es el término de alcalemia y el término de acidemia. Recordemos que el pH normalmente va de 7.35 a 7.45. Hablaremos de alcalemia cuando este esté por encima de 7.45 y hablaremos de acidemia cuando el pH se encuentre por debajo de 7.35. Llegamos a la oxigenoterapia y les quiero preguntar, para ustedes, ¿qué es el oxígeno? El oxígeno es vida y la oxigenoterapia es la administración de oxígeno a través de dispositivos especializados para o con fines terapéuticos. El objetivo de la oxigenoterapia es tratar la hipoxemia y prevenir la hipoxia tisular. Y de aquí debemos diferenciar el término de hipoxemia y el término de hipoxia tisular. Hipoxemia habla de la disminución de la presión de oxígeno en la sangre y la hipoxia tisular es la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones de oxigenoterapia? Los pacientes que tengan hipoxemia, y nuevamente traemos a colación los términos o los conceptos, qué es normal y qué es anormal. Un paciente sano, joven, la saturación de oxígeno normal por pulso oxímetro debe ser mayor al 94%, pero en los pacientes que tengan comorbilidades, asma, EPOC, cardiopatías congénitas, podemos aceptar que el umbral sea un poco menor, de 90 a 92%. Ojo, el oxígeno es vida, pero también es tóxico y puede generar toxicidad. Por lo tanto, si el paciente tiene una saturación adecuada, por favor, no coloque oxigenoterapia. Los materiales son fuente de suministro de oxígeno, manómetro, manorreductor, flujómetro, caudalímetro y el humidificador. Fuente de suministro de oxígeno es el lugar en el que se almacena el oxígeno y a partir del cual éste se distribuye. El oxígeno se almacena comprimido con el fin de que quepa la mayor cantidad posible en estos recipientes. Las fuentes de oxígeno pueden ser una central de oxígeno, que se emplea por ejemplo en los hospitales, donde el gas se encuentra en un depósito central, por ejemplo en un tanque, que está localizado por fuera de la edificación hospitalaria. Desde este tanque hay un sistema de tuberías que distribuye el oxígeno hasta diferentes dependencias hospitalarias, tomas de oxígeno central. Podemos tener también un cilindro de presión, el cual es la fuente empleada en atención primaria, aunque también podría estar presente en los hospitales, en donde no hay toma de oxígeno central o por si este falla. Tenemos entonces que son recipientes metálicos, alargados, de mayor o menor capacidad y los tenemos en balas o en formas de bombonas respectivamente. Manómetro y manorreductor. Al cilindro de presión se le acopla siempre un manómetro y un manorreductor. Con el manómetro se puede medir la presión a la que se encuentra el oxígeno dentro de este cilindro, lo cual se indica mediante una aguja sobre una escala graduada. Con el manorreductor se regula la presión a la que sale el oxígeno del cilindro. En los hospitales el oxígeno que procede de un tanque central ya llega a la toma de oxígeno con la presión reducida, por lo que no son necesarios ni el manómetro ni el manorreductor. Flujómetro o caudalímetro es un dispositivo que normalmente se acopla al manorreductor y que permite controlar la cantidad de litros por minuto, que es flujo, que sale de la fuente de suministro de oxígeno. El flujo puede venir indicado mediante una aguja sobre una escala graduada o mediante una especie de bolita que sube o baja por un cilindro que también tiene una escala graduada. Y por último tenemos el humidificador, porque antes de administrar el oxígeno hay que humidificarlo para que no reseque las vías aéreas. Ello se consigue con este aparato del humidificador, que es un recipiente al cual se le introduce agua destilada estéril, con el objetivo de que se mezcle con el oxígeno y finalmente humidificarlo.
Vamos a hablar ahora de los sistemas de administración de oxígeno. Y estos sistemas son las interfaces que van a llevar el oxígeno de la bala o de la fuente al paciente y se deben escoger de forma juiciosa e individualizada en función de las necesidades del paciente, tanto clínicas, edad, grado de tolerabilidad y por supuesto del cumplimiento del paciente. Tendremos entonces sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo proporcionan parcialmente el requerimiento inspiratorio del paciente. Parte del volumen corriente es aportado por la respiración del aire ambiente y la frecuencia respiratoria del paciente. Estos sistemas no permiten conocer la verdadera concentración del oxígeno del aire inspirado, es decir, la FiO2. Proporcionan menos de 40 litros por minuto de gas. Por eso se llaman sistemas de bajo flujo. Las variables que controlan la FiO2 hay que tener en cuenta que son el tamaño del reservorio de oxígeno, el flujo de oxígeno en litros por minuto y el patrón ventilatorio del paciente. Cuanto mayor sea el volumen minuto, menor será la FiO2 y viceversa. Se pueden utilizar cuando la frecuencia respiratoria del paciente sea menor a 25 respiraciones por minuto y el patrón respiratorio del paciente se encuentre estable. En general están indicados en pacientes con enfermedades agudas o crónicas, con hipoxemia leve a moderada y con dificultad respiratoria leve. Aquí vamos a encontrar las cánulas nasales, o que son llamadas también puntas o gafas nasales, la máscara facial simple y la máscara con reservorio. Cánula nasal. La cánula nasal es un dispositivo de bajo flujo, frecuentemente utilizado, confortable, cómodo, que permite comer, beber y hablar sin necesidad de ser retirado. No se aconseja administrar flujos mayores de 5 litros por minuto porque pueden causar resequedad de la mucosa nasal. Esto genera irritación y mucha molestia para el paciente. Además, un flujo mayor a 5 litros no va a conseguir aumentos adicionales de la FiO2 por encima de este valor. Observemos cómo al aire ambiente nosotros tenemos una FiO2 al 21%, ya sabemos por qué. Cuando aplicamos una cánula nasal a 1 litro por minuto de flujo, aumentamos esa FiO2 al 24%. Cuando colocamos 2 litros por minuto, la aumentamos al 28%, 3 litros por minuto, 32%, 4 litros por minuto, 36% y 5 litros por minuto, 40% de FiO2. Máscara facial simple también es un dispositivo de bajo flujo que permite proporcionar concentraciones de oxígeno de hasta el 40 al 60%. Como observan ustedes en la imagen, presenta unos orificios laterales que permiten la salida del aire inspirado al exterior. Como inconveniente, interfieren para que el paciente coma, beba, expectore y resulta difícil aportar bajas concentraciones de oxígeno inspirado, por lo tanto no previene la retención de CO2. Observemos que este dispositivo a un flujo de 5 a 6 litros aporta una FiO2 al 40%, de 6 a 7 litros al 50% y de 7 a 8 litros al 60%. La máscara de reservorio, tenemos dos tipos, la máscara con reservorio de reinhalación parcial y la máscara con reservorio sin reinhalación. Con respecto a la máscara con reservorio de reinhalación parcial, con la colocación de una bolsa de reservorio en el circuito de entrada de la mezcla gaseosa se va a conseguir el aporte de FiO2 mayores al 60%. El flujo de oxígeno debe ser suficiente para mantener esta bolsa inflada. Se indican en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, ya que permite altas concentraciones de oxígenos, pero no son apropiadas para pacientes que tienen hipercapnia, ya que pueden agravar la hipercapnia con la administración excesiva de oxígeno. ¿Qué ventaja tiene? Una concentración de oxígeno alta y como desventaja genera claustrofobia, no poder hablar ni comer y problemas con aspiraciones con respecto al vómito. Con respecto a la máscara con reservorio sin reinhalación, son similares a las anteriores, pero contienen válvulas unidireccionales que impiden la reinhalación, consiguiendo FiO2 entre el 80 al 95%. Pasamos a los sistemas de alto flujo,
y estos proporcionan la totalidad del requerimiento inspiratorio del paciente. La FiO2 aportada es independiente de la respiración del aire ambiente y de la frecuencia respiratoria del paciente. Es útil en hipercapnia y permiten además adaptar el humidificador. ¿Cuáles son las desventajas? Precisan flujos altos de oxígeno, no administran FiO2 mayor al 50 al 60%, pueden irritar la zona facial, interfieren con el comer, con el hablar y pueden ocasionar aspiraciones si se vomita estando el sistema colocado. Entonces vamos a encontrar, como observan en la imagen, el sistema Venturi, el tubo en T y la cánula nasal de alto flujo. Como objetivo de esta temática vamos a desarrollar solamente el sistema Venturi. Y el sistema Venturi proporciona una concentración exacta de oxígeno independientemente del factor o del patrón respiratorio del paciente. Esto se basa en el principio de Bernoulli. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que un gas o líquido en movimiento disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de menor sección. Este sistema ofrece niveles de FiO2 entre el 24 y el 60%. ¿Cuáles serían sus inconvenientes? La incomodidad, irrita la piel, impide comer y hablar. El sistema Venturi es un dispositivo que cuenta con un aparato para regular la concentración de oxígeno. Este viene por colores y que según el fabricante nos dice a cuántos litros hay que colocarlos en el caudalímetro y la FiO2 que proporciona. Por ejemplo, si observamos el dispositivo blanco, de color blanco, si colocamos el aparato o el dispositivo a 4 litros por minuto, ofrece una FiO2 del 28%. El azul, que a 2 litros por minuto, ofrece una FiO2 del 24%. El naranja, que a 6 litros por minuto, ofrece 31%. El amarillo a 8 litros por minuto, 35%. El rojo a 10 litros por minuto, el 40%. Y el verde, 15 litros por minuto, una FiO2 al 60%. Para finalizar esta temática, les traigo a ustedes el algoritmo de la oxigenoterapia. Tenemos un paciente que llega a la urgencia con dificultad respiratoria, con disnea. Vamos a evaluar entonces la frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio. Si tenemos un paciente que tiene una frecuencia respiratoria menor a 25 respiraciones por minuto y tiene un patrón respiratorio bueno, aceptable, vamos a considerar dispositivos de bajo flujo o sistemas de bajo flujo. Aquí encontraremos cánula nasal, tenemos máscara simple y también tenemos las máscaras con reservorio. Pero si el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor a 25 o el paciente tiene un patrón respiratorio inestable, vamos a considerar entonces el inicio de dispositivos de alto flujo, en este caso sistema Venturi, o si nos encontramos en la unidad de cuidados intensivos, una cánula nasal de alto flujo. Si el paciente, una vez colocado los dispositivos de alto flujo, no mejora su patrón respiratorio, no mejora su oxigenación, podemos considerar en él ventilación mecánica temprana. Espero que hayas disfrutado tu módulo de urgencias respiratorias. Para mí fue un placer acompañarte en esta ocasión.